Dice el autor del libro que es una semblanza luminosa y apasionada de una larga serie de autores imprescindibles de la narrativa hispanoamericana y española de las últimas décadas. Grandes narradores que a lo largo de los años Juan Cruz ha podido entrevistar, secretos y pasión de la literatura. Juan, bienvenido a Rosa Pasapágina. Gracias, Rosa. Pasa página. Pero eso no lo dice el autor. Si el autor dijera eso, estaría revuelto de egos. Bueno, Porque eso lo dice el editor. ahí. Es que claro, tú eres editor y eres autor. Sí, pero en este caso creo que han sido muy generosos, demasiado generosos, los editores de Tusquets diciendo esas cosas de mí. Bueno, Porque yo en realidad soy el que ha escrito el libro, pero los protagonistas del libro son aquellos de los que yo he escrito. por supuesto. Lo que pasa es que tú has hecho el esfuerzo, el ejercicio de reunir a todos esos autores y entrevistas que tú has hecho a lo largo de tu vida. Es curioso, Rosa, porque mi mujer me dijo ayer, creo que por primera vez en su vida, con respecto, en este caso, a este libro, que yo me lo tomé muy a pecho y que yo trabajé mucho este libro. Mientras yo estaba trabajando el libro, y ni siquiera después, yo he sentido que yo estaba trabajando mucho. Pero sí es cierto que he trabajado muchísimo para recordar y para subrayar, para buscar en lo que viví materia que sirviera para que otros estuvieran al tanto de lo que eran estas personas. En ese recordar y en ese subrayar, como dices, ¿te ha sorprendido alguna cosa que tenías, voy a decir, olvidada o dormida? Sí, con respecto a Egos Revueltos, que fue el libro anterior, Sí. me he dado cuenta de una cosa. Hay una sección que se llama Fe de Ratas, en la que yo hablo de cosas que me pasaron con personas más o menos ligadas a mi trabajo, ¿no? Como periodista y incluso como escritor. Y nunca había corregido tanto para que no fuera yo sahiriente en este libro. Al contrario, para que yo fuera el culpable, no el ofendido, sino el culpable, ¿no? ¿Ha sido un gran esfuerzo? Fue un esfuerzo ético, un esfuerzo de impedir que las personas se sintieran agravadas por algo que yo dijera. Y lo hice porque creo cada vez más en el respeto de lo escrito. Bien. Si tú no respetas lo que estás escribiendo, si lo que es escritura no es también respeto, es probable, Rosa, que nosotros no estemos haciendo bien la literatura que vendemos, por así decirlo. Ajá. ¿Tu libro es una purga de la memoria que hay en tu corazón? Sí, sin duda ninguna. Es una purga de la memoria. Es más, ahora pienso, oye, ¿y si no me acuerdo de más? Pero yo estoy seguro que me acordaré de más, porque estoy todo el día recordando. Mi vida es un perpetuo recuerdo que a veces recuerda demasiado. Es un excesivo recuerdo. Los recuerdos a veces se magnifican. Se magnifican y entorpecen el futuro. Porque si tú te empeñas en el recuerdo, ¿qué dejas para el futuro, no? Si todo es pasado, ¿cómo vas tú a explicar el futuro? Exacto. El ego es necesario, Juan, que aparece mucho en tus primeras Sí, porque páginas. si no, no te levantarías de la cama. No te ducharías, no te lavarías los dientes, no desayunarías, no llamarías por teléfono a un amigo o no llamarías por teléfono a alguien doliente que tú quieres ayudar, estimular. Si no tienes ego, es probable que desprecies a los otros, porque entonces tú te darías cuenta de que tú también estás solo. Y si le añadimos egoísmo, el ismo, con grandes dosis de eso mismo.
Yo no soy egoísta. Mm. Yo nunca he sido egoísta. Pero no porque eso sea una lección aprendida de nadie, sino porque de qué iba yo a ser egoísta. ¿Qué cosa? Cuando era chico tenía que rogarle a mis amigos que vinieran a jugar conmigo en casa. Cuando era adolescente tenía que darle cuenta a mi madre de lo que estaba haciendo para que ella no creyera que estaba haciendo ruindades y me podía pasar cualquier cosa. Sí. Cuando estaba trabajando ya, que fue muy pronto, a los 16 años más o menos, Ujú, en una redacción, yo dependía de un montón de gente claro. y esa gente sabía más que yo. Y ahora mi nieto sabe más que yo. Los niños aprenden muy deprisa. Sí, Dices que uno mismo es un espejo con ego, pero que huye de él. sí, porque es un espejo roto. Uno es un espejo roto. Uno es un engreído que no ha hecho el bachillerato. ¿Tú crees que el mejor de los aprendizajes es haber aprendido a leer? Sin duda ninguna. Yo viví en un barrio donde había muchos analfabetos y yo me crié leyendo gracias a que era un niño enfermo. Y muy pronto, además, eh, escuché la radio. Y la radio me iba dando eh, los accidentes del lenguaje. Mm, Y yo aprendí a leer como si estuviera jugando a los 9 años. mm, Pero yo no sabía que no sabía leer, porque como, no, como escuchaba tanto la radio, yo estaba lleno de palabras. mm. Yo sigo lleno de palabras. Yo te estoy hablando a ti ahora y, y las palabras me van saltando y saltando y saltando, pero no me van insultando. Qué bonito y qué real y qué interesante. Tengo que decirlo también. Suena, las palabras suenan. ¿Qué música suena en Juan cuando está, por ejemplo, escribiendo? Ahora yo estoy escribiendo un libro que quien habla es mi madre, Ah, enteramente. Ella se llamaba Juana. Y cuando yo escribo ese libro, es ella, de veras, escribiendo. es su voz. Es su voz, su manera de relativizar las cosas, Mm, porque ella sabía del dolor, ella sabía de las fallas que había en la vida. De, ella nació en 1914 y luego se hizo mayor en la República o en los aledaños de la República. Y eso le permitió aprender a leer. Y era en el barrio de las pocas personas que que sabía. sabían leer. Y cuando yo me hice periodista, que fue muy pronto, ella hacía una cosa que nunca me explicó por qué la hacía. Y yo ahora Mm, he pensado en que quizás se puso a leer periódicos por en ti. el patio de la casa para estar más cerca de mí Mm, o de lo que yo hacía. mm. Y yo he pensado eso, ella nunca me lo dijo. Yo lo he pensado ya de mayor. De mayor uno está muy solo y entonces empieza a pensar en cosas que pasaron y que uno no apuntó, pero luego vienen. Siempre. ¿Pero qué dices que de mayor uno está muy solo? Porque ya no están personas que te dieron, que te quitaron la soledad cuando era más dura. La soledad de los niños es muy dura. Y yo vivía en mi casa solo con ella, porque los demás estaban trabajando. Y entonces yo ni me miraba al espejo, porque era enfermo y entonces estaba muy pálido y me sentía mirado por un espectro. Y Me- ella me animaba siempre sí. y cantaba. Ella cantaba todo el rato. Una vez me levanté al baño y pasé por donde ella cantaba y estaba llorando. Sí, ¿Sí? le traería recuerdos lo que estuviera cantando, No, me traía llanto lo que estaba viviendo. lo que estaba viviendo.
Eran tiempos muy duros, desde luego. Sí, eran tiempos muy duros, éramos muy pobres. Ella tenía a un enfermo en casa, era yo. Era un enfermo que tenía problemas, pero luego tenía también una hermana que se le murió muy pronto, yendo a su casa. Sí. Y era muy sensible, ella era muy sensible. Y muy dura, estoy segura. Sí. Y entonces, pues eso, convirtió su vida en una espera. Y esa espera la agarró un cáncer. En fin, la vida La vida. que me fue escribiendo a mí es una vida compleja. Se piensa que la infancia es un recuerdo que luego se va arreglando. No, lo va poniendo en orden. Está ahí, siempre está ahí. El título de tu libro dice Secretos y pasión de la literatura. Secretos, sabes que dejan de serlo en el momento en que publicas el libro. Claro. Bien. Es una trampa. Ya lo La sé. palabra secreto es una trampa. Es una trampa totalmente. Pero es lo que yo iba escribiendo, sí venía de un secreto, porque hay un montón de cosas ahí que yo supe mientras iba escribiendo. Ajá. Lo descubriste mientras Sí, lo vas escribiendo. sí. El Por ejemplo, hay un capítulo, 2 capítulos o 3, sobre Gabo y Mario Vargas Llosa. Y la esencia que yo quería plasmar ahí, se me ocurrió en un avión yendo a Atenas. Yo quería juntarlos, que no me preguntaran más por lo que los había desunido. Ajá. Que hubiera ahí un testimonio de lo que los había unido fuertemente a la literatura, que era el libro de Mario Vargas Llosa, que estuve a punto de llamarlo yo a mí mismo ahora, Secreto y pasión de la literatura, que era su libro sobre historia de un suicidio. Ajá. Es un libro extraordinario, que es quizá lo mejor que escribió Mario Vargas Llosa, que es un abrazo literario total a su amigo Gabriel García Márquez. Yo eso lo empecé a escribir en un avión a Atenas. Yo terminé de escribir en Atenas. ¿Siempre te gustó preguntar, Juan? Desde chico, mi madre decía, este chico se pasa la vida preguntando. Y de hecho, yo tengo un libro que recoge mis entrevistas que se titula Toda la vida preguntando. ¿Qué era lo que más te gustaba preguntar o te gusta preguntar si todavía se mantiene? Lo que no sabía. Lógico. Lo que se ve en la cara y no se pregunta. Eso es lo que se ve en la cara y no se pregunta, es lo que hay que preguntar. Y lo consigues. Sí. Yo apunto en un cuaderno, en 1000 cuadernos, en 200.000 cuadernos, las preguntas que voy a hacer. Y después resulta que cuando llego y veo a la persona adelante, yo siempre grabo. Sí. Porque así no estoy mirando. Todo el rato, sí. Y entonces, la pregunta que se me ocurre es otra. Ayer entrevisté a Ofelia Grandes por los éxitos literarios que atesora, ¿no? Sí. Que son extraordinarios. Sí. La casualidad, Rosa, es que esa mujer, yo la quise entrevistar por eso. Y la llamé y le dije que el viernes iba a verla, el miércoles iba a verla. Y resultó que el miércoles presentaba yo mi libro. Y me sentía muy cansado ese día. Le dije, ¿no te importa que sea el lunes? Y entonces me dijo, no te preocupes. Y la hice ayer. Y entonces ella me contó algo que yo no sabía. Que era que hacía el miércoles pasado
el miércoles anterior era el aniversario 25 de que ella era la directora de la editorial. No me digas tú que no te vino Dios a ver con esa historia. Sí, y sí, yo sí. había hecho un montón de notas, ¿ves? Ajá, Las sí. notas que yo hago, ¿no? Sí. Y la primera dice, lo que le tenía yo que preguntar lo primero era si ella vivió cuando la noticia de que se iba a acabar, no se cumplió, el libro impreso. Claro, eso ya es para al final. Sí, Pero si ella te dice, la semana pasada yo cumplí 25 años. 25 años, no me digas que no es extraordinario. Sí, lo es. Es extraordinario. Lo es. Entonces, preguntar es pensar en lo que vas a preguntar, teniendo en cuenta que a lo mejor no es necesario preguntar eso, sino otra cosa. Otra cosa. Dices en tu libro que algunos se empeñan en hacer de la literatura alma y milagro. ¿Y otros qué hacen? Pues escriben para ser conocidos, queridos, para explicar que lo han hecho, pero por dentro hay milagros que uno tiene que estar escuchando. Milagros. Sí, milagros a veces son inversos, Mm, son maldades que la vida te manda. cierto. Son milagros del diablo. A los autores les mueve la pasión y la vocación, pero el motor principal, volvemos al principio, siempre es el ego. El ego bien administrado y bien enfocado lo necesitamos. Era lo que hablábamos un poco al Absolutamente. principio. Cuando trabajabas como editor, te llevaste muchas, no voy a decir sorpresas, porque quizá ya lo esperabas, de ese ego mal utilizado. Sí, y son disgustos. Las sorpresas en el mundo editorial son disgustos. Uh-huh. Hay sorpresas buenísimas, ¿no? Le dan el premio Nobel a Sí. Mario Vargas Llosa, le dan el premio Nobel a García Márquez. Has conseguido que Manuel Rivas escriba La lengua de las mariposas. No lo has conseguido, él lo ha hecho. Uh-huh. Pero tú has tenido una idea al respecto, han hecho una película sobre ella, a ti se te ocurrió, es decir, la vida es un montón de cosas. Lo que pasa es que después está por la noche, la vida por la noche, el insomnio, el malestar que te causa haber trabajado mucho por un autor y de pronto consigue que otra editorial le dé más o que simplemente estima que tú no eres un editor para él y se va. O sea, la vida es como la vida misma. O sea, tú hoy, por ejemplo, estás sonriente, pero te duele un pie. Sí. Y nadie lo sabe. Bueno, y no puedes estar diciendo por ahí, es que me duele un pie. Sí, claro. Pero, y eso pudo haber sido peor. Y sin embargo, es la mitad de lo que pudiera haber sido. También. Y eso te puede aliviar. También. ¿Ha habido, Juan, algún autor cuando trabajabas como editor que siempre te haya recordado de sus principios, que sea agradecido, entre comillas, si es que pues, sí. es la palabra adecuada? Sí, sí. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Te he nombrado alguno. Sí. Por ejemplo, Rivas. Manuel Rivas, sí. O gente que está cerca de mí todavía, Julio Llamazares, Luis Landero. Luis Landero, sí, haces una referencia de él precisamente. Cristina Fernández Cubas. También. Mi hija. No sé, mi sobrino más chico leyó ayer o anteayer una reseña que hizo un escritor y periodista de Málaga, José María Loma, de mi libro, y por la noche, a eso de las 11 de la noche, me mandó un mensaje y me dijo, Juanillo, se me derramó una lágrima. Y no le pregunté qué
de lo que decía este compañero periodista y escritor de Málaga, no le pregunté a mi nieto, a mi sobrino, ¿y qué era? No le pregunté, porque yo tengo un enorme miedo a exhibir mi ego. Yo tengo ego, como todo el mundo, pero exhibirlo, yo soy periodista. ¿Cómo voy a estar yo presumiendo de lo que dicen de mí? Ya. Si yo luego tengo que, esta tarde, yo tengo que entrevistar a Geraldine Schwartz, que es la escritora de un libro extraordinario publicado por Tusquets, sobre todo por casualidad, que es una narración sobre su abuelo, que fue nazi, y con las cosas que hizo. Lo conozco. Es un libro es una maravilla. impresionante. Sí. Y yo la tengo que entrevistar mañana por la tarde en Salamanca. No porque ella esté en Salamanca, sino porque yo estoy allí haciendo otro trabajo. Y entonces he quedado con ella a las 4:30. Yo tengo que hacerla bien, la entrevista. Claro, por supuesto. Tengo que entrevistar mañana a Aramburu. Yo también. Tengo que hacer una buena entrevista. Y después me voy a Salamanca y tengo que hacer una buena entrevista. Y por la noche tengo que hablar de mi libro, de mi propio libro. Las letras, Juan. Siempre son las letras. Sí, sí. Bueno, las letras es una palabra que en mi casa causaba pavor. Sí. Sí, porque mi padre debía dinero y tenía que pagarlo por letras. Claro, es verdad. Antes eran las letras, efectivamente. Ahora te meten un cargo en el banco. Hay algunas... Bueno, he cogido algunas frases de algunos de los autores que hay en tu libro. No sé si la selección te ha resultado complicada, si Sí, es complicada sí, porque hay mucho material. odio mi propia injusticia. Bien, te hubiera gustado que el libro, en lugar de tener, no sé, las páginas que tiene, el triple. Porque Sí, era pero bueno, ya necesario. seguiré escribiendo Seguro, seguro. de otros. Dice, Los otros. Los otros. Imagínate. Mira, teníamos el título. Lo que pasa Sí, es pero que los otros, tú sabes. Suena a ellos son los otros. Sí, hay un libro Sí. que tú habrás leído y que es un libro maravilloso sobre el boom, Sí. que se llama Los Nuestros. Los Nuestros, efectivamente. Y yo he entrevistado varias veces al autor de Los Nuestros. Y ese hombre tenía que haber estado ahí. Bueno. Y no está. Pues entonces, en lugar de los otros, los siguientes, que suena mejor. Dices de Antonio Galá que él dice que la vida literaria es un secreto lleno de erratas. Todo tú eres una errata. Esto me lo dijo a mí. Sí, por eso te lo digo, te señalo. Bueno, no siempre. No siempre. Hay literatura que luego te arregla a ti la vida. Sí. Kafka era un egocéntrico total. Sin embargo, leer La Metamorfosis te ayuda a entender la vida, ¿no? William Faulkner era un gran prosista, tenía una mala leche total. La literatura te está esperando. Yo estoy de acuerdo, vamos. Es la forma que tengo yo de pensar también. Has nombrado a Luis Landero. Dice, cuando te lees, ¿encuentras una madurez que ibas buscando o todavía estás en la edad inmadura? Es una pregunta que tú le haces a él. No sé muy bien qué te habrá contestado, o sí, pero quiero que me lo digas tú. Hazme la pregunta otra vez. Sí. Cuando te lees, ¿encuentras una madurez que ibas buscando o todavía estás en la edad inmadura? Te voy a hacer un secreto. Bien. La mayor parte de las preguntas que yo hago se me ocurren en el ese instante momento, sí. y tienen que ver conmigo. Ajá. Son preguntas que yo mismo me hago, porque de esa manera yo puedo hacer las preguntas. Bien. Si yo ya me sé la respuesta, no puedo hacer la pregunta. O sea, yo hago preguntas de las que quiero mi propia respuesta. ¿Y la encuentras? Supongo que a veces sí. No. 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 Yo consisto de preguntas. Bueno. Dice Almudena Grandes, te he visto que tiene sobre la mesa el último de sus libros, por cierto. Suena triste el último de sus libros. Muy triste. Muy triste. Entonces, la alegría, aparte de mi palabra favorita, es la más importante que podemos tener, decía ella. Es vital, es necesaria. Sí.
Ella conoció la alegría, Conoció la alegría. conoció la angustia y el dolor, pero nunca estuvo triste una mañana. Eso es de un libro de Bryce Echenique. Ajá. Conoció la angustia y el dolor, pero nunca estuvo triste una mañana. Digamos que eso refleja mucho el carácter de Almudena también. Y una época de muchas madres. Sí. ¿Mm? Ella sufrió mucho y la enfermedad fue un castigo severo de la naturaleza a una persona alegre, que estaba siempre pendiente De los demás. de los demás. De los demás hizo amigos. No eran de más. Estaban con ella. Y ella hacía la comida, y se reía, siempre se reía. Sí. Era como mi madre, se reía y lloraba. Cantaba y lloraba. Cantaba y lloraba. Con José Luis Borges abres y Jorge ya. Luis. Exacto. Y cerramos. Él abre la reflexión sobre los egos. Lo que decíamos antes, es un espejo del secreto y de la pasión que tiene por la literatura. Imagino que para ti la literatura vino de la mano del aprendizaje de la lectura, como para muchos sin saberlo. Sí. Esa necesidad de leer, de saber que eres capaz de leer, de comprender y esa ambición, entre comillas, de querer seguir leyendo. Cuando yo aprendí a escribir y a leer fue al unísono casi, ¿no? Y yo era mayorcito ya, tenía 9 años cuando empecé a leer y a escribir. Y entonces, cuando tenía 13 o 12, escribí en la pared de mi casa un poema de Rudyard Kipling que se llama If. Mi madre me hizo borrarlo. Al cabo de los años, mi hija, entonces tendría 16 años, me llamó por teléfono porque estaba en mi casa, en la casa de mi madre. Me dijo, papá, he descubierto el poema de If de Rudyard Kipling, las señales, porque eso se queda sí. marcado. Sí. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues es mi primera obra Qué bonito. De escritura. La memoria, Juan, se construye de lo que vivimos, se hace selectiva sin darnos cuenta. Tú, en este ejercicio de memoria, ¿te has dado cuenta de que algo se estaba perdiendo y lo has querido sujetar, que no se fuera? En ello estoy. En ello estoy. Escribiendo un nuevo libro, por Sí, ejemplo. estoy escribiendo el libro de mi madre. Ya. Probablemente eso es. Esa forma de querer sujetarlo, que no Sí. se vaya. Me lo han pedido, no se me ocurrió a mí. ¿Sí? Pero es ella hablando todo el rato. Te Hola, soy Juana. Te va a remover mucho. Y ella lo hace. Claro. ¿Y algo que hayas querido apartar de tu memoria conscientemente? Supongo que bastantes cosas. Como todo el mundo. ¿Algo? Que hayas querido apartar de tu memoria. Sí, muchas cosas. Pero cosas vuelven. Que hacen daño. Vuelven y vuelven y vuelven. Y vuelven a volver. Y vuelven a volver. Y le pones la barrera y le dices vete. Sí, pero está ahí. Está ahí. Pues ya estoy deseando leer lo que estás escribiendo sobre tu madre, porque seguro que está lleno de vida. Si me mandas un correo electrónico, te lo mando. Claro que sí. Yo ahora te lo dejo apuntado. Es un placer, Juan. Siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Es un aprendizaje brutal. No, siempre. Tú sí que eres una maestra. Para nada. Gracias, de verdad.